Bueno, segunda charla de este ciclo que ha preparado la Biblioteca Popular Rafael Obligado. Uno de los temas, sin lugar a duda, que es de este 2020-2021 es la pandemia, que bueno, nos agarró a todos a nivel mundial, digamos, de una manera que nadie estaba preparado, que fue algo nuevo para todos y para ustedes también. Doctor Gabriel Sayago, gracias por haber venido. Hola Betty. ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme. Sí, es algo nuevo, algo inédito y creería que irrepetible. ¿Sí? Yo formo parte de un equipo, ya me había formado como médico, Claro. nadie sabía de esto. Y entonces uno, si se pone a pensar, dice, me tocó, estoy en el momento y en el lugar adecuado, así que eso te reconforta y te hace sentir bien. Poder de alguna manera devolverle a la población lo que me ha brindado y el conocimiento que uno ha adquirido durante el estudio, y si tendría que decir algo, estoy muy agradecido de participar de este evento. Ahora, esto que decía, ¿no? Es inédito, algo nuevo. Ustedes tuvieron que prepararse para esto que Sobre totalmente desconocido, sobre la marcha, e ir, digamos, fue como un tsunami que pasó y ustedes tuvieron que estar ahí a la altura de las circunstancias, porque también iban aprendiendo de lo que era el comportamiento de este virus. Sí, un poco eso, hace un par de semanas que venimos con este tema de aprovechando, viendo el panorama del fin de la segunda ola. Estamos haciendo una autocrítica, mirando un poco hacia atrás y lo que sucedió, y la definición y la enfermedad que comienza a finales de diciembre del 2019 y que quizás empezó un poco antes, ¿no? Pero uno le fue buscando como que estaba lejano, y después ya en febrero habíamos adquirido ya demasiada teoría y el mundo nos hizo, por el lugar donde vivimos geográficamente y demás, y quizás también cuestiones de la vida, hizo que tengamos 6 meses de anticipación. San Pedro se pudo preparar 7 meses, que fue el 15 de julio fueron los primeros casos más importantes, más allá de uno que fue el doctor y demás, pero que hicieron que la clínica a la que llevábamos pacientes a internar y demás, internemos a 10 pacientes la misma noche. Ahí comenzó todo. Pero nosotros habíamos empezado a mitad de enero a leer y a ver por qué pasaban algunas cosas, y en febrero, ya cuando entendimos que a lo mejor las cosas iban a ponerse difícil, empezamos a planear algunas cosas. ¿Cómo qué, por ejemplo? Y bueno, ahí por ejemplo, que quizás recuerdes que cuando empieza el 12 de marzo el aislamiento, y nosotros antes ya estábamos haciendo las teorías de cómo habría que hacer los sistemas de salud, que quizás hoy es lo que se llama el consultorio febril, pero es algo inédito que uno lo pensaba o existía en cualquier sanatorio o cualquier clínica, una sala de aislamiento, pero ahora, en ese momento, la idea era pensar rápidamente cómo iban a actuar 2 guardias en paralelo para atender al paciente que se lo sospechaba de la enfermedad COVID y los pacientes que no eran COVID. Y bueno, ese aprendizaje, la idea de hacer 2 tipos de guardias, dos diferentes atenciones, y fue lo que de alguna manera fue inaugurando esa especie de colores y de códigos que empezaron a hacerse más frecuente, que es el código amarillo, código verde. Se mezcló un poco lo que es la gravedad del paciente con lo que uno decía. O sea, el paciente, la línea amarilla, era la línea que uno decía, bueno, precaución, por acá puede haber un paciente sospechoso de COVID. Después se fue como cambiando un poco el eje, pero bueno, esa es la idea. Empezó eso en febrero para marzo. En marzo, el 12 de marzo, en esa semana,
dijimos, bueno, ¿cómo nos tenemos que preparar acerca de la bioseguridad y demás? Claro. Hicimos charlas, nos citaron en el estadio. Que también tuvieron que prepararse en ese sentido. Cómo ¿no? cambiarse, Digamos, cómo, claro. cómo no quedar contaminado, en qué manera y demás. Bueno, ahí nos fuimos ayudando, entre otros. Me acuerdo de las anestesistas explicándonos cómo se hacía. Ahora ese trabajo lo hicieron bastante bien porque fueron muy pocos los médicos, digamos, sí, que se contagiaron. Casi, digamos, exacto. 1 o 2 nada más, no hubo mucho. Y marzo, y vos recordarás que me hiciste una nota final de marzo, Sí. donde ya habíamos empezado a, ¿cómo decirlo?, reclutar Sí. voluntarios para hacer los mamelucos, las botas, Claro, la las gente cómo copias. empezó a colaborar también en eso, ¿no? Viendo una serie de fotos, de fotografías que me ayudan a recordar un poco. A finales de marzo, para principios de abril, ya se habían agotado todas las piscilinas acá en San Pedro. Habíamos pedido más a nivel de Capital Federal y demás, claro. otros lugares. Y más o menos a mediados de mayo ya dejamos de hacer ese tipo de toda esa gran estructura que habíamos hecho. Y todavía no teníamos ningún paciente positivo. Es cierto. Estaba como, sí, es verdad. Y ahí como que se desinfló un poquito y decimos, bueno, no le habrá tocado a San Pedro, no habrá pasará por otro lado. Y no, uno tiene que pensar que participa del mundo, está en el mundo y en algún momento iba a pasar. Ahora, hablando en algún momento, doctor Sayago, por ahí fuera de ahí y demás, y le preguntamos, no, yo creo que esto va a llegar. Decía, no, esto en algún momento vamos a tener. O sea, siempre tenía como un panorama que esto podía llegar a pasar, que no estábamos... y se trabajaba con diferentes puntos donde hoy ya quedó fuera de eso. Que por más que decíamos, como que no creíamos. Hacíamos un operativo en determinado barrio y íbamos a buscar a ese sospechoso y por las dudas ya citábamos y contactábamos todos sus contactos estrechos y había toda una serie de búsqueda, porque ¿cuál es la idea en ese momento y que sirve para ahora la tercera hora? Si uno encuentra a alguien que es positivo y puede detectar el nexo, y yo puedo de todos los contactos descubrir que son positivos, y esos positivos todos los puedo confluir a un nexo, yo puedo decir que todavía la tengo controlada a la epidemia. Cuando yo empiezo a perder esos positivos, se empiezan a perder de dónde viene ese contagio, ese paciente, se dice que esa población tiene una circulación comunitaria. Claro. Entonces, al principio no queríamos perder hasta que, bueno, llegó septiembre, no pasó más de un mes, 40 días que teníamos la circulación comunitaria. Claro. Y donde ahí ya se pierde un poco la definición y la búsqueda del contacto estrecho. Si bien se le deja bajo la responsabilidad al paciente de llamar a todos sus contactos estrechos, esos contactos estrechos después empiezan a llegar al consultorio de acuerdo a cómo le aparecen los síntomas. Claro. Y esos contactos estrechos deben quedarse, en ese momento eran 14 días, después se pasó a 10, y después hubo una serie de síntomas en el transcurso, que eso fue en septiembre-octubre, estamos hablando del 2020, y donde ya los síntomas ya la definían como paciente positivo. Y el paciente que tiene síntomas y que tiene nexo positivo, o sea, vive con un paciente positivo, y ese paciente, el que vive, el conviviente, empieza a tener síntomas, también se lo declaraba positivo por nexo. Claro. Un poco cuando a principio ahora de este año empezaron a venir los test rápidos y demás, uno intenta contener a toda la familia e hisopar, ir un poco más allá. Pero bueno, en el transcurso de todo esto aprendimos un montón. Claro, sí, seguro. Pero La curva de aprendizaje fue continua, siempre creciendo, y también lo que se aprendió es a trabajar en grupo. A trabajar en grupo. A trabajar en equipo, Además, llamar a alguien que te escuche, el otro que te recete. Eso iba a preguntar, la relación, el vínculo que se generaba con los pacientes, con la familia, digamos, algo que, bueno, acordándome del primer caso que fue
el médico, el doctor, bueno, ahora no, Marín. el doctor Marín, que cuando salió, que él tenía mucho miedo, nos confesó que realmente tenía muchísimo miedo, cuando salió fue todo un festejo, digamos, era todo, cada vez que un paciente se recuperaba, tuvo una alegría grande que después, con el correr del tiempo, eso también fue desapareciendo, porque ustedes no podían ni siquiera saludar al que se iba de alta, porque tuvimos casi 600 casos, ¿no? ¿Cómo fue ese momento que fue culmine, digamos, el momento más crítico, que ya no aguantaban, digamos, ni el equipo de médicos, ni las cuadrillas, que también colaboraba muchísima gente? ¿Cómo fue ese momento para ustedes? Porque no tendrían casi tiempo ni para dormir tranquilos, ¿no? Y teníamos, en realidad, el comienzo, desde que empezamos el 15 de julio a trabajar con pacientes positivos, no frenamos hasta hoy. Digamos, claro. Es todos los días hablar de un paciente positivo o un grupo. Y hubo momentos. Septiembre, por ejemplo, del 2020 fue con un gran grupo, un gran cúmulo de pacientes. Y después recuerdo también a principios de este año, donde formó parte de la primera ola, pero hubo un brote por una disminución, un relajamiento de los sistemas de control y de aislamiento. Y después, bueno, vino la segunda ola que para Pascua. Claro, que fue tremendo. Claro, porque ahí tuvimos la novedad de la variante británica y la variante Manaus también, ¿no? Y ahí nos dimos cuenta del impacto que tenía, porque creo que pasó cuando creíamos que el virus llegaba, no llegaba, y llegó, y pasó como la variante Manaus y británica, que decíamos no, y también llegó, e hizo estragos, digamos, ¿no? Eso se vio no solamente en la cantidad de personas contagiadas, sino en los fallecimientos que tuvimos. Sí, las variantes es una evolución natural del propio virus. Okay. Es la manera de sobrevivir que tienen las especies, y los virus no están exentos. El virus es un virus que tiene una longitud larga, o sea, genéticamente, como todo virus, necesita colonizar la célula humana, entonces de esa manera ocupa un lugar, y esa ocupación tiene que de alguna manera usar la maquinaria celular para producir la enfermedad o para producir la sobrevida. Claro. Entonces, la carga viral, el huésped que seríamos nosotros y el ambiente donde se relaciona, tienen que estar a favor de ese virus. Si ese virus es diminuto o tiene menor carga viral, o tiene un huésped que está vacunado, por ejemplo ahora, o que está ocupado ese lugar por otro virus, sí. O hay un ambiente un poco más propicio, un ambiente que obviamente si habría un ambiente de aislamiento, uso de barbijo y demás, sería mucho menor la posibilidad de que ingrese. Entonces esa tríada, mientras no estén algunos de esos factores un poco débiles, la nueva variante no va a entrar. Claro. Y nosotros tuvimos ahora para Pascua un gran número de pacientes infectados o reinfectados algunos, y con una cepa donde uno en marzo, abril, lo que dicen las estadísticas y demás, dicen que de los 100 pacientes positivos, 95 pacientes ya tenían cepas que no eran la primera. O sea, la cepa china, que eran 4 de cada 100. El resto era Manaus, Andina y británica. Claro. O sea, como que fue mutando. Y donde la gran mayoría, y por ejemplo en Rosario, se dice que habitualmente hacen alrededor de 50, o sea 48 semanal de secuenciación, y donde 45 son Manaus. Hoy. O sea, el viernes pasado eran así. Ahora, ¿qué les pasaba a ustedes, más allá de los profesionales o lo personal? ¿Qué les pasaba a ustedes con todo esto que sucedió, ¿no? Cuando pedían por favor que no se juntaran, que evitaran las reuniones sociales, que veían un fin de semana, un sábado, un lugar público lleno, porque lo hemos hablado en varias oportunidades. ¿Qué les pasa a ustedes internamente? Ustedes tenían que estar sábado, domingo, no tenían horario para estar atendiendo en el hospital o en las clínicas en esos momentos, conteniendo a las personas que en muchos casos estaban en estado crítico y, bueno, lamentablemente muchos que fallecieron, ¿no? Y era como una doble mirada. Yo recuerdo acompañar pacientes a hacer tomografía y demás, y cuando volvía de hacer los estudios veía a gente que yo venía todo camuflado y en la ambulancia,
y mirábamos junto con el paciente, porque muchas veces el paciente venía sentado y demás, y pasaban por lugares donde ya la gente estaba afuera. Eso fue a septiembre, octubre, noviembre. ¿Qué les pasa? Y te cambia un poco el humor. Claro. Sobre todo nosotros lo veíamos y teníamos que andar sosteniendo a la cuadrilla de no médicos, donde están realmente por una voluntad, por una vocación que les salió de haber sido pacientes, de haber estado en contacto con el sistema de salud y querer darnos una mano, como son, por ejemplo, personas que pertenecen a otra asociación, que pertenecen a una asociación como el ALCE, que es Cruz Roja, sociedades civiles que bueno, ocuparon y totalmente agradecidos, pero también podrían haber no estado. Claro, sí, sin duda. Supongamos que por ahí Cruz Roja tiene más compromiso y más respecto a la salud, ¿no? Pero lugares, por ejemplo, personas como que ocupan un cargo público, están participando de la cuadrilla, concejales, sí, algunos funcionarios. Muchas personas. Y esto que decía, ¿no? que dejó, bueno... Y esa gente había que sostenerla, porque decían, ¿cómo? Nosotros estamos ayudando, tenemos esto, y por otro lado se abre acá o tenemos... las aperturas, las famosas aperturas. Ahora, después hay algunas preguntas de la gente que la vamos a hacer, pero esto cuando hablan del aprendizaje, porque muchos dicen, esta pandemia nos deja algo, algunos creo que no, pero por ahí sí ciertos aprendizajes, muchos dicen nos va a cambiar, todas las incluso canciones que aparecieron al comienzo, como que todo va a salir lo bueno, va a quedar lo malo, y bueno, creo que deja cosas buenas seguramente para ustedes y también cosas malas donde todo quedó, digamos, sobre la mesa, ¿no? Qué difícil, porque es filosófica. Y sí, un poco. A mí me parece que el que tiene vocación va a ahondar más en eso, y el que no la tuvo va a dejar. Claro. Porque les pasó a ustedes. Tiene carácter fuerte, va a seguir se hizo más fuerte, claro. Y el que tiene algunas otras cualidades críticas, lo va a hacer peor. Debo decir que varias veces que hablaba con el doctor Sayago decía que ese trabajo incansable que hacían, la gente se lo va a reconocer en algún momento, y la verdad que es así, porque no hay persona que no reconozca el trabajo tanto de usted, doctor, y bueno, de todo el equipo que estuvo trabajando desde el primer momento, digamos, que nunca se corrió ni en los momentos más difíciles, donde me imagino que no sabían cómo hacer para atender a tanta gente. Sí, la verdad que yo estoy gratamente sorprendido, y la verdad que me emociona ver a la gente como el respeto que nos tiene. Y esto lo hicimos entre todos. Y salió así, se dio así, y por eso soy la cara visible que ya, pero no participamos un montón de médicos que estamos continuamente en contacto, y la verdad que nos hace bien, y siempre hay una mano que nos apoya. Sí, ese es un grupo de médicos, no todos, vamos a decir, un grupo de médicos que estuvo con médicos, médicas, y otros profesionales de la salud. Exacto. Que también se... Pero vuelvo a lo mismo, cuando empezamos la charla. Yo me formé, y yo creo que todos los que participamos como médicos, y estamos acá por médicos y demás, y yo creo que si hay una inundación y tendrían, se reclutaría gente experta en esa área, y también sería un acontecimiento. Yo lo tomo por ese lado y no tanto héroe ni nada. Está bien. Yo estoy acá, me tocó estar acá, y estoy agradecido por haber estudiado medicina. Si nacería de vuelta, siempre lo digo, bueno, porque hay una volvería a estudiar lo mismo, volvería a hacer lo mismo. Hay una vocación, doctor. Bueno, vamos a algunas preguntas de la gente que le agradecemos muchísimo. Dice, ¿los pocos casos positivos obedecen a la falta de testeos o realmente la curva se aplanó? Muy bueno. Haciendo un reconto de los últimas... Nosotros el 26 de julio, el lunes 26 de julio, empezamos a hacer un sistema donde las cuadrillas las reclutamos en un solo grupo de personas que están voluntarias al teléfono,
asesorando, dando consejos, pero centralizando la información en donde siempre fue el amarillo. Entonces a eso le pusimos consultorio, control de consultorio COVID. Entonces el paciente va desde las 9 de la mañana a las 14 horas a hisoparse preferentemente, y de 14 a 18 hacemos los controles de los pacientes que fueron positivos con nosotros o en algún lugar privado. Les ofrecemos a los pacientes que se hacen en otro lugar, porque bueno, ya nos conocen y demás, y van con un turno, y también tienen un teléfono para... ¿Qué les quiero decir con esto? Hisopamos a todo el mundo, y a todo el mundo le ofrecemos que se hisope. Normalmente la pandemia se va a controlar si nosotros tenemos el 5% de positividad de todos los testeos. Es decir, de 100 personas que testeamos en el día, tenemos que tener 5 pacientes positivos. Con eso vamos a controlar la pandemia. Si nosotros tenemos entre más de 10, entre 10 y 30, tendremos una pandemia que nos puede ir para control o se nos puede descontrolar. Claro. Si nosotros entre 30 y 50 tenemos de los pacientes, es decir, de 100 pacientes que hisopamos hoy, 40 son positivos, como nos ha pasado, esa pandemia está descontrolada. Y si es por encima del 50%, lo único que podemos hacer es tratar de recluirnos nosotros en las internaciones, porque no vamos a dar abasto con las internaciones que vamos a tener. Claro. Entonces, por encima de 50, nosotros cuando empezamos a hacer los test rápidos, que fueron a fines de abril, nosotros todos los testeos que hacíamos, el 92% eran positivos. Hoy es del 11%. Pero lo que hicimos también, aumentamos el número de testeos. Nosotros queremos que toda la gente se testee. Sería ideal testear a... Eso para permitir agarrar a tiempo. Exacto. Porque es con esto del protocolo, ir un poco más allá del protocolo. Hisopar a todo paciente que se cree sospechoso, que tiene síntomas o que participó de algún evento, en este caso una clandestina o lo que fuere, o tiene sospecha de que puede ser positivo. Entonces se tiene que testear. Con eso ya podemos ir a reclutar el resto de los pacientes sospechosos. ¿Qué sucedía antes o qué sucede cuando uno respeta todo el protocolo? Uno dice, es positivo, el jefe de familia es positivo, entonces todo el resto se queda guardado. Pero ahí cortamos muy cortito, hacemos muy corto, porque recluimos a la familia que se va a quedar aislada y demás, pero a los que estuvieron con esa familia, no, se nos suelta. O lo dejamos a expensa de que nos diga, a voluntad de lo que nos diga esa familia. En cambio, si nosotros hisopamos a toda la familia y la familia conseguimos que sus 3 hijos también son positivos, esos hijos estuvieron con otros y también los vamos a buscar. Claro. Y con eso vamos a conseguir al principio un aumento del número de casos, pero después va a caer el número de positividad. Por eso hay que hisopar al 95% de los pacientes positivos. O sea, si yo tengo 5 casos positivos, tengo que hisopar al 95 más por día. Por día, bueno. ¿Cuáles son las secuelas más comunes del COVID? ¿Qué es lo que más era? La secuela del COVID, del cansancio, fatiga, dinamia, sensación de no poder hacer lo mismo que hacía antes del COVID. Eso le pasa a todo paciente que tiene un COVID, que sea leve o moderado. El paciente que realmente la pasó y que la luchó y que estuvo internado o que fue moderado, pero la pasó, digamos, bastante complicado en su casa, ese paciente va a necesitar un tratamiento a nivel cardiorrespiratorio, neurológico y también una ayuda psicológica. ¿Pero queda, digamos, o se recupera con el tiempo o ya queda con esas secuelas de por vida? El paciente grave, el paciente que pasó gravemente enfermo y demás, tiene lo que se llama, por haber estado tanto tiempo en internación, muchas veces en terapia y demás, tiene lo que se llama la enfermedad del paciente, la polineuropatía del paciente crítico. Y obedece a que bajó de peso, tiene disminución de la cuestión de fuerza, masa corporal y demás, que le va a llevar por ahí entre 6 meses y un año. Bien, bueno, otra de las preguntas, en cuanto a la variable delta que le vamos a preguntar, ¿cuál es la sintomatología? Si es la misma que la variable delta, lo que sabemos, porque gracias a Dios nos siguen anticipando, sí,
el paciente ya vacunado y que se contagia con la variable Delta tiene congestión, síntomas de vías aéreas superiores, congestión nasal y cambio en la voz, el cambio del timbre de voz, sobre todo en pacientes que están vacunados. Sí. Y también, como Lo novedad, famoso que dice voz COVID, tenés voz COVID. y la novedad es que desaparece esa gran cantidad de pacientes con anosmia y digeusia, o con falta de gusto y olfato. Sí. En la variante Delta, en pacientes vacunados, es muy poco habitual encontrar el paciente con falta de gusto y olfato. Eso ahí, bueno, ahí nos prende una luz amarilla. Nosotros sabemos que la falta de gusto y olfato en el paciente COVID le da una idea de buen pronóstico y de buena evolución. Yo siempre digo, en los pacientes vacunados, con 2 dosis, es que es lo que se ve en otro continente. Nosotros, yo supongo, me parece, lo que uno prevé, que este enlentecimiento obedece a un par de factores. Primero, que nosotros tenemos predominantemente una cepa Manaus y no tuvimos la cepa británica de primera. Eso puede ser positivo, porque muy probablemente el enlentecimiento, que es en toda Latinoamérica el retraso, puede ser que la Manaus, haber tenido la Manaus previamente y con demasiada virulencia como estuvo, le está ocupando un espacio al ingreso de la Delta. Y también el paciente está como previamente vacunado para eso, porque ya lo tuvo. Entonces ahí puede tener un freno la variante Delta. La variante Delta, y nosotros con este tema de los 6 meses de anticipo, nos puede ayudar a que si el ritmo vacunatorio sigue en forma ascendente como es ahora, podemos llegar a encontrar que un mayor número de vacunados. ¿La vacuna qué hace? Disminuye la posibilidad de que a vos, como nuevo COVID o con la variante Delta, te vaya mal. Que no ocupar un lugar en internación o digamos, de complicaciones severas. No te evita que vos te contagies nuevamente. Pero bueno, una variante Delta, 2 veces vacunado, o sea, con la dosis completa, podés tener síntomas típicos de COVID y pasarlo levemente. Eso va a ser como la gran mayoría. Y va a ser, digamos, si la variante Delta llega, lo que vamos a tener es un gran número de pacientes no vacunados internados. Que puede ser menor a lo que fue la segunda ola, sí, muy probablemente, como viene, porque nos está dando tiempo a que nos vacunemos. Tal cual. Mi opinión era que empecemos más o menos a mediados de agosto con un gran número de pacientes, cosa que no fue así. Y Latinoamérica, salvo Colombia, Perú y Brasil, no tiene un gran número de pacientes con variante Delta, pero sí todavía tiene la gran cepa Manaus. Tiene 2000 y pico de activos al día de hoy de pacientes COVID en Argentina. Bueno, y ¿cómo influyó el cierre de la clínica San Pedro con los casos de internación post-COVID? Por COVID. Post-COVID, supongo que. La internación en general de COVID empezó a descender y al punto de que, por ejemplo, tenemos muy poquitos pacientes internados. No, y creo en terapia intensiva ahora. Y esto es muy dinámico, pero no en este momento en Clínica Copsel, que es el sector privado en relación a la Clínica San Pedro, no tenemos pacientes COVID internados. Bueno, lo que favoreció es la baja, en realidad. Es la baja de contagio favoreció. Bueno, ¿y cómo se maneja el traslado de pacientes de COVID a otras localidades? Ahí debe haber un protocolo también, ¿no? Sí, de la misma manera que trasladamos al paciente a hacer un estudio y demás. Hay una ambulancia que estuvo desde el primer momento, que es solamente para el traslado de pacientes COVID, con los choferes de fierro que tuvimos, y acompañado siempre con una enfermera y con algún médico, donde
hemos participado de esos traslados. Muchas veces a hacer estudios, que era lo habitual, y también hemos ido a otras localidades a trasladar al paciente. Por último, doctor, suponemos que en algún momento esto se va a superar, esperemos que a corto plazo. ¿Qué es lo que le deja esto y cómo la gente obviamente cada vez que se los reconoce, que se los distingue como hace pocos días, la verdad que se pone muy contenta porque entiende que eso tanto reconocimiento de palabra y demás está bueno que se efectivice, digamos, públicamente y se los reconozca verdaderamente. Pero ¿qué va a pasar con el resto? Cuando pasan los años usted tenga que contarle a sus hijos, por ejemplo, esto que vivió, ¿qué es lo que le deja, en este caso sí, como persona y como profesional también de la medicina? Personalmente mis hijos me tienen un respeto y me ordenan todos los días. Cuando me ausento por muchos días o sí. cuando estoy ausente dentro de mi casa, se acuerdan y me critican el COVID. Pero yo creo que uno no entiende todavía dónde está localizado cuando uno lo mira desde afuera. Es como cuando uno habla de la variante Delta o de lo que sucedió y demás, uno cuando se vaya cada vez alejando más de este evento, de estos 2 años, va a encontrar lo que hizo y lo que le hubiera gustado y claro. Cómo entendió la pandemia y cómo le entiende en ese momento a futuro. Y bueno, y ahí me viene un montón de datos, lo que pensábamos al principio con los fármacos, con la determinada medicación, tratamiento que después que fueron que probando no, también. después y es muy probable que a final del 2022 encontremos otra historia y decir, bueno, ¿por qué sí? ¿Por qué no? ¿Por qué hicimos esto? ¿Por qué no? A mí me parece que lo que no tiene que dejar la pandemia, y no quiero ser ni prepararnos para que esto no nos tome una nueva pandemia de sorpresa. El consultorio COVID, que antes no nos imaginábamos tener 2 guardias, para mí tiene que existir. Supongo que va a ser una población como la nuestra, tranquilamente un inspector de salud dedicado a lo que se llama síndrome febril. El paciente que tiene fiebre, que sepa dónde ir y que puede tener COVID, fiebre hemorrágica argentina, dengue, lo que fuera, pero que vaya a un lugar donde diga, acá me atienden por fiebre. Entonces, ser coherente con lo que hicimos y no destruir a futuro lo que se fue construyendo de a poquito y con tanto sacrificio. Eso para mí tenía que ser un crecimiento. Ahí tiene que haber un equipo con infectólogos, médicos clínicos, de guardia, lo que fuera, y armar un gran sistema donde digamos, podamos incorporar, que es lo que digo de este año, incorporar a esta enfermedad como una enfermedad más dentro del Bademecum, dentro de la lista de enfermedades que tenemos. Tenemos que poder agregar a COVID, y no que todo sea COVID, claro, también. irnos para todo para un lado, ni tampoco olvidarnos y decir, porque puede pasar también, y no va a ser tampoco que nos olvidemos, así como la población por ahí pasa por algunos lugares y se olvidan del COVID. Bueno, espero que los sanatorios y los hospitales no se olviden que en el 2020 y el 2021 tuvimos COVID. Claro. Bueno, doctor Sayago, muchas gracias por haber venido. Seguramente que quedan muchas preguntas pendientes, pero bueno, me parece que a grandes rasgos pudimos contarle a la gente lo que ha sido y es esta pandemia. Lo que pasa es que ahora estamos en un lugar más relajado, si se quiere, y ojalá sigamos con este relajamiento, pero en el buen sentido de la palabra, relajamiento de no tener que estar con cuidado y ustedes permanentemente atendiendo gente, y gente que no solamente que atienden y se van de alta, sino que gente que nunca más puede ver a la familia, que eso también fue fuerte para ustedes, ¿no? Eso de que no podían permitirle a la familia verlos, de que se morían y esa persona no la veían nunca más. Muchas cosas que tuvieron ustedes que enfrentar. Fue muy difícil. Claro. Fue muy difícil ese aprendizaje, y pudimos agregarle algo más ahí, que fue este tema de ser el nexo entre el familiar y el paciente. Y bueno, la verdad que sí, pasamos momentos muy difíciles, pero bueno, gracias a todo un grupo de personal de salud que se pudo poner a la altura. Bueno, muchas gracias, y agradecerle el trabajo a usted y a todo el equipo que estuvo trabajando en esta pandemia. Bueno, como siempre, desde la biblioteca, con este ciclo de charlas, habrá una próxima que tiene que ver un poco con el medio ambiente. Gracias.